la radio de AEBU. La entrevista del día. Camacuay Reconquista. Ya estamos de vuelta en Camacuay Reconquista para conversar con Ernesto Palomeque, nuestro entrevistado de hoy, consejero central de AEBU, secretario de Finanzas. Ernesto, bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, muy bien, un placer. La idea, como comentaba al principio, es analizar y ver qué surge de este informe de la Comisión Técnico Asesora presentado el 2 de julio en el Consejo Central, que ayer damos la información más pura y dura, los números que las economistas brindaron en este informe. Pero hay cosas que el sindicato analiza desde su visión que son muy interesantes. Capaz vamos a hacer el recorrido que hace el informe, que es ir de afuera hacia adentro, empezar por el escenario internacional y regional en el que estamos insertos, evidentemente. Se habla de Europa, se habla de Estados Unidos y China como grandes potencias y se habla de la región. ¿Vos qué destacarías o qué es lo que más te llamó la atención del escenario de afuera? De lo de afuera, como vos decís, de lo general a lo particular, sin duda la información que surge del informe, que por supuesto, como siempre, hay que destacar que es de muy buen nivel y los compañeros de la Comisión Técnico Asesora venían trabajando en él y viene muy bien, promediando el año, poder tener como detenernos un poco y observar el panorama internacional, el regional, el nacional. Y allí hay algunas cosas que particularmente llaman la atención. Cuando uno ve, por ejemplo, la situación de Brasil y Argentina, y de pronto no hay grandes diferencias, quizás podemos observar que Brasil viene con un ritmo no tan acelerado de recuperación como el que los últimos informes durante el año pasado, 2017, y principios de este año aparecían. En Argentina se cumple un poco el ritmo de retomar el crecimiento que ya se venía desde hace un año y medio. Por supuesto que todos estos números fríos no pueden estar por fuera de la realidad social. Por un lado, Argentina con un problema social muy fuerte y un aumento de la pobreza que no puede quedar afuera de los análisis económicos, en crecimiento, pobreza en crecimiento. Y un Brasil con una crisis social, económica y política muy importante que nos preocupa. Sin duda lo agrego como elementos que si bien naturalmente desde el análisis de la Comisión Técnica pueden no corresponder, no es porque falten, sino porque hay que tenerlos en cuenta. Y después a nivel internacional y yendo más lejos, nos impactó, por ejemplo, que la Europa Central, por primera vez después de 9 años, todos sus países integrantes tuvieron crecimiento del producto. Eso que a veces cuando vivimos las cosas las pasamos y seguimos de largo, quizás aún no somos conscientes de lo que significó para el mundo occidental la crisis del 2008, que volvió particularmente a Estados Unidos y a Europa, y que recién hoy, Estados Unidos un poquitito antes, comienzan en Europa ya como a consolidarse un proceso de recuperación. Ahí también, sin dejar de tener en cuenta todo el problema terrible social de los inmigrantes que es horrible verlos como tienen que salir corriendo de las regiones donde los poderosos del mundo decidieron resolver los problemas a fuerza de bombas y destruyendo pueblos enteros y aquellos que se salvan disparando. Cuando venimos más cerca, allí las realidades también nos indican que hay algunas cuestiones que se mantienen y allí
bueno, aterrizaríamos en lo que es la situación económica del país Ujú. y el sistema financiero. Ahí está, que podemos meternos ahí. Hay cifras que muestran cierta estabilidad, un crecimiento, por ejemplo, del producto del 2,2%, una inflación que parece controlada. ¿Cómo se analiza eso? Sí, allí claramente la inflación, si bien ahora está un poquitito arriba, pero en términos históricos es prácticamente planchada entre el 6 y el 8. Si bien ocurre en un momento de la apertura de los consejos de salarios y de negociaciones de salarios y condiciones de trabajo por parte de todo el movimiento sindical, ese elemento importa, ¿no? Igual estamos lejos de los números de inflación, por ejemplo, que se están manejando en Argentina. Lo oficial está en el entorno del 20%, ni hablemos de la real. Pero esto no es para conformarse. En lo doméstico sigue apareciendo como algo preocupante el tema del déficit fiscal, por más que es una cosa media abstracta para doña María, pero que para la administración de un país, que no es más que un gran hogar, es un elemento muy importante. Y hoy justamente que aterrizó en el Parlamento el equipo económico encabezado por el ministro Astori, informando toda la presentación de la rendición de cuentas, que sin duda va a iniciar en estas semanas un debate muy importante a nivel del Parlamento, a nivel político, a nivel de la sociedad, bueno, cómo se transita esta última rendición de cuentas de este gobierno. Y en el sistema financiero, algunos datos, algunos números no hacen más que confirmar algunas cifras históricas. Continuamos con un sistema financiero sólido, tanto en lo privado como en lo público. Continuamos con un sistema financiero no bancario que continúa consolidándose. Estamos hablando de las administradoras de crédito, de las cooperativas de ahorro y crédito, es decir, aquellas que no son instituciones bancarias, pero son instituciones financieras y que se consolidan ocupando un espacio muy importante del negocio bancario, una particularidad de nuestro país. Y cuando empezamos a ver con detalle el informe de los compañeros, claro, hay números que impactan y dan por tierra algunas especulaciones que se hacían en este proceso de inclusión financiera, que algunos decían que iba a perjudicar a los bancos, iba a perjudicar al Banco de la República. Los resultados al mes de mayo están mostrando un resultado del Banco de la República que está en el mejor resultado desde el año 2009, cuando el año pasado muchas manifestaciones públicas hablaban de un banco en deterioro, un banco en achique, un banco que se entregaba a la banca privada en una estrategia, o por lo menos en expresiones que hablaban de una estrategia incomprensible, y que hoy muestran un Banco República con algo así como 240 y poco de millones de dólares de ganancia, y que sin duda en este año el impacto de la ganancia por diferencia de cambio, esto es el impacto que tiene la suba del dólar en las carteras de los bancos, igual estaría en niveles históricamente altísimos. Los bancos privados también están en buenos niveles de resultados. Y esto no lo decimos solamente, no lo decimos en el sentido, nos alegramos porque los banqueros ganan plata. Entendiendo quizá a veces como banqueros más a los banqueros privados que a los dueños del Banco de la República, que somos todos. También está el Banco Hipotecario, que felizmente está consolidando una trayectoria positiva, favorable, de estabilidad y de brindarle a la población en general poder solventar y atender las necesidades financieras para la adquisición de vivienda. No lo decimos solo en el sentido, o no lo decimos en el sentido de alegrarnos porque los banqueros ganen. Nos alegramos porque eso quiere decir que el país está sólido. Inclusive estos resultados del Banco de la República también hay que escarbar un poco más, y lo vamos a hacer en los próximos días, de que no vemos impactos de algunas dificultades de los productores del campo, que de este tema ya habíamos hablado de que las dificultades que comenzaron a tener en el verano por la seca, importantes, pero que también se les agregaba
dificultades que tenían que ver con el precio de los productos que se venden, de los commodities, no se reflejan en estos números, porque hay dos aspectos que lo podrían empezar a mostrar, que son los niveles de morosidad. El Banco de la República no tiene un incremento en los índices de morosidad. En otro aspecto que podría reflejarse es en el aumento de las previsiones, es decir, lo que los bancos por la normativa banco centralista tienen que previsionar previendo que haya algunos deudores que no cumplan con sus obligaciones. No se refleja tampoco allí. Hay otras informaciones que va a haber que trabajar también en los próximos días, y es que después de muchos reclamos de esos sectores, que reitero, muchos de ellos sin duda están teniendo problemas, como el sector sojero, el sector arrocero, el sector lácteo, pero no era generalizado. Muchos de ellos, a todos ellos el Banco de la República le abrió hace más de 2 meses un plan de reestructuras de las deudas en caso que los productores entendieran que era necesario, y sin embargo, menos del 10%, tengo entendido que solo entre un 6 y un 7% se han acogido a estas reestructuras. Entonces hay allí algo para analizar. O la situación no era tan jodida como se decía, o de pronto consiguieron financiamiento por otro lado y, siendo deudores del Banco de la República, no recurrieron a él. Dejo esto allí colgado, quizás sea para análisis de los próximos días, pero hay algunos aspectos que llaman un poco la atención. Pero volviendo al centro de lo más impactante, es los números de resultados del Banco de la República, que sin duda, por ser el banco de todos los uruguayos, no son banqueros malas palabras, sino que esos resultados se vuelcan todos los años a rentas generales y terminan aportando a los gastos del Estado, entiéndase, educación, seguridad, salud, hospitales, atender otros gastos servicios que tiene que solventar el Estado y que felizmente los mantiene. Y por ello creemos que es muy bueno que el Banco de la República tenga este resultado. Significa también de que hay una gestión que no apuntó al desguace, no apuntó a desarmar el Banco de la República, sino que dentro de ese escenario del proceso de inclusión financiera va acomodando su cuerpo, no deja de tener la misma porción de mercado que tenía y se utiliza algunas herramientas que la inclusión financiera fue brindando para mejorar la llegada de los servicios financieros al conjunto de la población. Y una pregunta que puede surgir, viendo estos buenos números del Banco de República, es si tiene para crecer más en el mercado local, si todavía tiene margen para más, porque los bancos privados, también lo comentabas, también aumentaron su volumen de negocios. Sí. ¿Se podría vislumbrar que la recta siga creciendo? Eso va a depender mucho de las estrategias de los bancos privados más dinámicos, más agresivos, para decirlo en términos comerciales. Básicamente son 4 o 5 los bancos privados más agresivos y ellos, estos bancos, sin duda, a partir de la crisis del 2008 que mencionábamos hace unos minutos, tuvieron instrucciones de las casas matrices, en su totalidad, no su totalidad, pero casi todas europeas, de capitales que en definitiva estaban sufriendo la crisis del 2008, tuvieron instrucciones de hacer la plancha, como decimos acá. Lo que quería decir era no arriesgar, no colocar mucho más préstamos. Esas eran las instrucciones. Quizás ahora, en este nuevo marco que se va consolidando a nivel internacional, de mayor estabilidad en Europa, en Estados Unidos, quizás estos 4 o 5 bancos privados instalados en el país comiencen a tener una política crediticia más agresiva, más expansiva, y quizás eso obligue o no al Banco de la República a responder en consecuencia. Claro. El informe tiene también un último ítem que es digno de análisis también, que es sobre inclusión financiera, sobre las novedades que se han producido últimamente, sobre números de aranceles, por ejemplo, o mejoras en la implementación que se han hecho en la ley. ¿Qué destacarías de este capítulo del informe, que es el de inclusión financiera? Y allí hay algunas cuestiones que
que cuando hablamos de inclusión financiera sobre el final del informe, tiene que ver con uno de los datos un poco llamativos en el volumen de depósitos del Banco de la República. El volumen de depósitos del sistema financiero bancario tuvo dos comportamientos. En el sector privado estuvo prácticamente en los mismos niveles de finales del año pasado, o mediados del año pasado, para ver términos históricos, que siempre es lo más bueno, lo mejor para poder comparar, no solo comparar con 2 meses para atrás, sino más tiempo para atrás. Sin embargo, cuando uno observa la evolución del volumen de depósitos del Banco de la República, aumentan en forma relevante, ¿no? Una cosa de locos, pero aumentan, y eso en buena parte está explicado por la inclusión financiera, por la apertura de miles y miles de cuentas de sueldos de trabajadores, que como ya lo hemos visto en distintos informes, la mayoría de las cuentas de sueldo se abrieron o se están abriendo en el Banco de la República, el resto en otras instituciones o en otras formas. Y entonces eso sin duda significa que los fondos de esos sueldos están figurando en lo que llamamos el volumen de depósitos del Banco de la República. Allí hay entonces un elemento a favor también para el Banco de la República, para aquellos que pensaban que la inclusión financiera iba a perjudicar al Banco de la República, que lo sabía. Y algunos lo escribían en medios de prensa, o lo que fuera, o en redes sociales. Después, en la inclusión financiera, tú mencionabas los aranceles. Allí creo que nosotros tenemos que humildemente felicitarnos porque nos sumamos al esfuerzo de intentar de que los aranceles, esto es lo que pagan los comercios por cada vez que venden un producto, un conjunto de productos a un cliente con tarjeta de débito o crédito. Los comercios pagan por esa venta a las tarjetas, e indirectamente esos fondos van a los bancos, una gran parte de eso van a los bancos, son ganancias de los bancos. Y esos aranceles eran al comienzo de este proceso de inclusión financiera muy altos, comparados con los aranceles a nivel regional, aunque el comparativo es muy difícil de hacerlo. Esto es muy importante tenerlo claro, porque si bien existen en todos lados un arancel más o menos el promedio o el tipo, el comercio que por primera vez decide vender con tarjeta, bueno, arranca con un arancel establecido, pero después los grandes comercios negocian esos aranceles, por lo tanto pagan menos. No es lo mismo lo que paga de arancel una gran superficie, un supermercado, o a veces inclusive hay acuerdos a nivel de todos los shopping, o lo que paga una gran estación de servicio que vende combustible a una chiquita. Esas cosas se negocian y son negociaciones privadas, contratos privados, y eso no hay acceso mucho a esa información. Pero hecha esa aclaración, nosotros pudimos hacer un trabajo comparativo fueron primeros meses del año pasado y fines del 2016 con la región, cómo se cobraban esos aranceles en Brasil, en Argentina, en Chile, en Paraguay y en Perú. Y nosotros estábamos un poco arriba. No solamente porque estábamos un poco arriba, comenzamos a insistirle a quienes están al frente de este proceso, el equipo del Ministerio de Economía, planteando los argumentos además, y que esto era un obstáculo para que avanzara el proceso de inclusión financiera. Nosotros convencidos de que este proceso era un proceso bueno, convencidos porque además tenemos resoluciones orgánicas de nuestro sindicato a favor de este proceso de inclusión financiera, porque entre otras cosas a las pruebas viene siendo beneficioso, y no quiere decir que sin dificultades y cosas para retocar, pero aquellos aranceles que estaban muy altos, fuimos muchos los que insistimos, y hoy estamos en un arancel muchísimo más bajo, que permite que los comercios se vayan adecuando a todo esto, y como que le va poniendo aceite a un proceso que al principio estaba un poco trabado. Sí, 4% para tarjetas de crédito y 1,5% para tarjetas de débito, y con compromiso de seguir bajando, aclara el informe. Exacto.
Ernesto, muchas gracias por este rato. ¿Queda algún comentario más sobre la globalidad del informe o algún ítem que no mencionamos? No, simplemente que vamos a tener, como decía, algunos temas que vamos a seguir trabajando y no más allá del mes de septiembre vamos a tener un nuevo informe, porque recordemos que en octubre vamos a tener la Asamblea Nacional de Delegados, aquel organismo en el cual están representados todos los compañeros a través de los delegados elegidos oportunamente, y que ese proceso significa la realización de más de 120 asambleas en todo el país, en el interior y en Montevideo, y para ello vamos a contar nuevamente con un informe en el mes de septiembre, quizás cerrado en agosto, para poder trabajar en la elaboración tranquilamente, y tomar estos elementos siempre como insumos para nuestro accionar en la defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, muchas gracias y estaremos en contacto entonces. Gracias. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Para